Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Empezaremos con ustedes los puntuales. Como ustedes pueden imaginarse, esta sesión y la próxima la vamos a dedicar a comentar las elecciones generales que han tenido lugar hace 2 días. El curso se llama Procedimientos Electorales y Comportamientos Electorales. Y obviamente una elección general que no ocurre cada momento es una oportunidad de oro, es decir, no la podemos dejar a un lado, para comentar precisamente algunos aspectos de procedimientos y comportamientos electorales. Y aquí no estaría mal hacerlo también considerando opiniones de algunos cientistas sociales, periodistas, historiadores. No he puesto todas las profesiones porque estas 4 personas tienen que ver de alguna manera, aunque sea indirectamente, con la politología. Son en general gente que aparece en los medios, que ha tenido una función pública destacada o que han escrito libros importantes para nuestra disciplina. O también, en el caso del primero citado, un catedrático de esta carrera, que obviamente en un tema así no lo podemos dejar de lado. Como se trata de un problema, lo digo claramente, de interpretación de lo que ha pasado, es decir, es un esfuerzo hermenéutico. Interpretar es lo mismo que hermenéutica. Pido a ustedes que colaboren, que digan su opinión, que nos den a conocer sus interpretaciones de ese proceso tan reciente y naturalmente muy importante en la historia reciente del país. Estos 4 autores, en artículos de prensa o en entrevistas de estos últimos 2 días, dicen unánimemente, en lo único que están de acuerdo, que han sido elecciones extremadamente importantes porque posiblemente, no hay ninguna seguridad, se cierra un ciclo de la historia boliviana y se abre otro nuevo. Esa frase ya es una interpretación. O sea, puede ser que no pase nada muy notable, es posible que todo continúe más o menos igual con pequeños parches. Sería una posibilidad muy estadísticamente asegurada. Hay grandes promesas que se hacen en el mundo de abrir ciclos nuevos y terminar ciclos considerados como agotados, y después no pasa mucho, es decir, se continúa con pequeños arreglos cosméticos con lo que había ya antes. Esa posibilidad está dada, estimado público. Pero de todas maneras, nuestro deber, usando un poquito conocimientos de ciencias políticas, es naturalmente hacer nuestro análisis interpretativo de las elecciones generales que acaban de transcurrir. En primer lugar está naturalmente la pregunta que yo también dirijo a ustedes: si el resultado provisional que se conoce hasta hoy ha sido o no una sorpresa. Hay gente que dice, se creía que los 2 candidatos conocidos de la derecha iban a ocupar, por lo menos uno de ellos, el primer lugar, y aparece un tercero, o situado a veces en el 4º o 5º lugar, que concentra una cantidad por lo menos sorpresiva de votos. Yo me tomo como ejemplo. Yo jamás me imaginé que este señor Rodrigo Paz Pereira iba realmente a salir el relativamente mejor situado de la elección. Eso jamás me imaginé. Pudiendo equivocarme, yo creo que mucha gente ha pensado igual.
Entonces, la primera pregunta, la primera que se han hecho todos estos pensadores, cientistas, etcétera, es, estimado público, la pregunta: ¿a dónde fueron a parar el potencial de votos del llamado bloque nacional popular? El destino de esos votos. Porque evidentemente hasta en las elecciones hace 5 años el MAS obtuvo el 55% de votos, el año 2009 creo que subió a 62%, era un porcentaje de votos simplemente enorme. Si sumamos los votos nulos, los blancos y los que obtuvieron los candidatos que han salido de ese bloque popular, por ejemplo, el señor Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, sumando todo eso, se obtiene cuando mucho, como dice Franklin Pareja, algo inmediatamente abajo del 30%. Y si ese partido logró el 62% en elecciones pasadas, quiere decir que aún siendo muy generosos, hay que admitir que ha perdido la mitad, por lo menos, de su potencial electoral. Por lo menos la mitad. Y naturalmente la pregunta es si la votación positiva y sorpresiva del señor Paz Pereira, si esa votación reúne, acumula esos votos que antes hubieran ido al movimiento al socialismo. Esa es la pregunta. Franklin Pareja sostiene que evidentemente esa subida asombrosa en la que se han equivocado todas las encuestas del candidato Paz Pereira sería una clara manifestación de que él, sin pedirlo, ha logrado reunir esos votos que antes iban al movimiento al socialismo, o, utilizando la terminología de René Zabaleta Mercado, del bloque nacional popular. Esa es una posible hipótesis. No sé qué pensarán ustedes, pero es la hipótesis que ahora se está manejando. Es decir, hablando claro, el señor Paz Pereira, sin tal vez quererlo, sin intentarlo por lo menos abiertamente, él ha logrado rescatar para sí mismo una enorme cantidad de votos del antiguo bloque nacional popular. Se dice también es una hipótesis, que a esto le ha ayudado mucho su candidato vicepresidencial, el capitán Atman Lara, quien habría sido realmente un exponente posible de ese voto del bloque nacional popular. Son naturalmente hipótesis, pero en parte la ciencia política vive y trabaja con hipótesis de ese tipo. No se puede saber con absoluta seguridad, en primer lugar porque el voto es secreto, y segundo porque sería imposible realmente interrogar literalmente a millones de personas que ya no han votado por el movimiento al socialismo y sus partidos sucesores, y que probablemente han dado su voto, por lo menos en forma, podríamos decir, considerable, al candidato Paz Pereira, y tal vez en porcentajes más pequeños por los otros partidarios de la derecha. ¿Por qué es interesante esto? Porque vemos, yo creo, una reconstitución de ese llamado bloque nacional popular, de ese potencial votante muy grande que durante más de 20 años tuvo el movimiento al socialismo. Eso no es algo extraño, estimado público, más bien sería lo usual, tanto en la historia colombiana como latinoamericana. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, el Partido Conservador
logró gobernar este país más o menos 19 años, o sea, casi 20, en elecciones que fueron siempre consideradas como semifraudulentas, aunque nunca se pudo probar que realmente había fraude. Pero los señores Pacheco, Arce, Baptista, etc., Fernández Alonso, fueron elegidos en elecciones más o menos aceptables según los muy modestos parámetros de la época. El Partido Conservador no volvió a participar nunca más en elecciones en Bolivia, nunca más. Entonces ahí ya se podría uno preguntar a dónde fue ese enorme caudal de votos que tenía el Partido Conservador. Lo que se sabe con alguna seguridad es que ya a partir de la presidencia de Eliodoro Villazón, ese caudal de votos fue al Partido Republicano. El Partido Republicano había sido fundado naturalmente por algunos liberales disidentes como José Manuel Pando, pero también militaban en él algunas figuras muy importantes del antiguo Partido Conservador o figuras cercanas a posiciones conservadoras, católicas, nacionalistas, antiliberales en todo caso. El ejemplo más conocido son padre e hijo Isaac Tamayo y Franz Tamayo. Entonces, estas trasvases de votos no son raros en la historia boliviana, sino más bien parecen ser la regla después de procesos de más o menos 20 años. No quiero yo insistir con esto porque 20 es una cifra completamente casual, aleatoria, generalmente no nos dice mucho, pero naturalmente hay ciclos que terminan y el caudal de votantes que habían votado en forma más o menos voluntaria por un partido, esa misma gente luego vota por otro partido. Y aquí viene el otro punto que indica muy claramente el catedrático, tal vez catedrático de ustedes, Franklin Pareja. Hoy en día se puede decir, no solo en Bolivia, sino en gran parte del mundo, que hay una especie de indiferencia de los votantes frente a las ideologías. Lo que ahora gusta no son programas ideológicos, programas de gobierno, sino personas y promesas vagas, promesas que no tienen necesariamente un núcleo bien pensado, pero que suenan bien. En 100 días arreglamos el país. También se podría decir en 100 días arreglamos el mundo, ¿no es cierto? El presidente Trump dijo que en 24 horas iba a parar la guerra de Ucrania, burradas por el estilo, que a ustedes, obviamente, como estoy notando aquí, a los politólogos les arranca una sonrisa irónica, pero a la masa de votantes les gustan esas ideas. La masa de votantes no es, lamentablemente, una masa reflexiva, sino es una masa que actúa más por instintos, por costumbre, por tradición, por tendencias cognitivísticas, etc., y no es una masa reflexiva. Según Franklin Pareja, eso ahora nos ha tocado en Bolivia al 100%. Es decir, estamos en una época donde no vale la pena hacer programas políticos o discutir sobre ideologías, porque ahora se ganan o se pierden elecciones por otro tipo de criterios. Y entre ese tipo de criterios está la propaganda bien hecha, según criterios de la mercadotecnia o del marketing, como se dice con un neologismo horrible, es decir, con criterios que no son intelectuales. Yo creo, estimado público, que nunca ha habido una elección en todo el mundo que sea estrictamente intelectual. Eso no creo que haya habido
nunca, sino que realmente la gente vota o ha votado siempre en la historia universal por criterios elementales, por lo menos una parte considerable de la población. Perdón, le voy a contestar directamente al señor Álvarez, pero quiero pedirle un favor de orden estrictamente formal, que no tiene nada que ver con la carrera ni con ideas. ¿Podría usted acercarse un poquito más? Considere que yo soy una persona de muchísima edad y una de las cosas que falla precisamente es la audición, porque me imagino, pudiendo equivocarme, que usted va a participar en más de una ocasión justamente con el análisis del último proceso electoral. Ahora, le contesto un solo detalle. Lo que ha dicho usted está muy bien, lo pinta al famoso filósofo. Es junto con, no sé, con Adorno, con Sartre, el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Y este señor Heidegger no era de la Universidad de Brandenburgo, sino de Friburgo, en alemán Freiburg, que es una ciudad en el extremo sudoeste de Alemania, casi pegada a la frontera con Francia y Suiza. En cambio, Brandenburgo es la región alrededor de Berlín, y él fue elegido rector de la Universidad de Berlín, como dice el señor Álvarez, con un programa que no tenía mucho de ideología y sí mucho de emoción. Era un programa muy emotivo que lamentablemente sirvió, yo lo digo muy claramente, para pervertir la mente de gente joven. Un discurso muy brillante que no tenía ningún contenido, pero que era altisonante. El deber ante la patria, la necesidad de volver a las glorias antiguas de Alemania, nunca especificó cuáles, ¿ya? Etcétera, etcétera, pero eso suena siempre bien. Esa idea, estimado público, de que una parte de la población ha votado por el candidato de la reconciliación, por eso le he puesto una flecha que sube, significa que esa idea es popular. La flecha de subida siempre es una flecha positiva. Esa es la idea de Álvaro García Linera, que hoy ha dado una larga y muy interesante entrevista a una televisión francesa, una larga entrevista, y la población no ha querido votar, como usted lo ha dicho, por los que piden la confrontación. O sea, los candidatos de la derecha que pedían la confrontación han bajado, por eso la flecha que desciende, y más bien han aprovechado de votar por el mal menor, por el candidato de la posible reconciliación de los bolivianos, la posible. Entonces, ese es un interesante argumento que también lo ha desarrollado Amalia Pando. Ahora le daremos la palabra al señor Condori y luego al señor Fernández. Gracias, señor Condori. Todo lo que ha dicho el señor Condori está muy bien, entonces yo me eximo de repetir lo mismo, ya lo ha dicho él, entonces yo le agradezco mucho. Nos ha pintado un panorama muy interesante, además en coincidencia con Robert Brockman y Amalia Pando. Esa teoría que explicaba el señor Condori también la ha expresado la señora Pando, aunque haya crisis económica, como ha dicho Condori, la economía no es todo. La identificación social, la identificación identitaria, etcétera, también juegan un rol a veces decisivo. Brockman, por ejemplo, ha publicado inmediatamente antes de la elección un artículo extremadamente crítico contra su amigo Samuel Doria Medina. Un artículo donde le dice barbaridades al pobre Samuel Doria Medina, entre otras cosas que es contradictorio, arrogante, etc. Por ejemplo, se alía con gente como Alejandro Almaraz, que no es necesariamente un liberal de derecha. Es decir, Brockman le dice muy claramente a Doria Medina que la imagen que da él
es una imagen de poca confiabilidad. Y la gente, aunque no sean analistas como los politólogos, como ustedes, la gente se da cuenta cuando una persona se contradice o dice cosas un poco incongruentes, etc. Según él, Brockman, siguiendo lo que dijo el señor Condori, realmente Doria Medina ha dado la impresión de no confiabilidad y además la impresión de ser extremadamente arrogante y alejado del pueblo trabajador. En cambio, Rodrigo Paz, yo no sé si eso es verdad, habría durante meses, ya mucho antes, visitado cada pueblo, cada aldea de Bolivia, habría conversado con toda la gente posible, se había hasta emborrachado con la gente del pueblo, y curiosamente eso siempre da un margen de simpatía. No necesariamente van a votar por él, pero la simpatía ayuda a que después la decisión del votante en el último instante, subconscientemente uno diga, votaré por este porque me cae mejor que el otro, o sea, algo de simpatía. Entonces, esos factores irracionales de la política y de la cultura, aquí en el último punto, son también curiosamente muy importantes. No solo la economía, evidentemente la economía es algo importantísimo, ¿quién lo va a negar? Pero no es todo en el momento de una elección general como así. Ese es un tema que deberíamos brevísimamente discutir, estimadas y estimados oyentes. La segunda vuelta, que se va a realizar dentro de 2 meses, no está garantizado que triunfe el señor Paz Pereira. Su porcentaje, 30 y tantos %, no es demasiado alto. Tampoco es bajo, es una gran victoria para un casi desconocido, pero no garantiza que él gane, porque podría ser que todos los votos de Samuel, más los de Manfred, la derecha en pleno, descontentos del MIR, o que reciban alguna instrucción diciendo hay que arruinarlo a Paz Pereira, podría ser que Quiroga obtenga un curioso triunfo. Ustedes han visto la política no solo en Bolivia, es el mundo de las sorpresas. Entonces, esa posibilidad no hay que descartar del todo. Ahora, siguiendo lo que acaba de decir el señor, hay un problema que es la volatilidad del voto. El voto no es constante. Es también la teoría de Álvaro García Linera. A mí nunca me ha parecido un gran pensador, pero esta última conferencia que ha dado, donde ha mostrado, tal vez obligado por las circunstancias, un espíritu muy crítico, ha insistido en la volatilidad del voto. O sea, no solamente en la segunda vuelta, sino en los próximos años, no es seguro que el Partido Demócrata Cristiano se convierta en el gran partido político del futuro próximo del país. Nada garantiza eso. Yo no quiero hablar mal de ese partido, estimado público, pero a mí me ha parecido siempre un partido pequeño y muy mediocre. Es un partido fundado por los años 50, 60 por un señor llamado Remo Di Natale, que ese sí ha publicado textos malísimos, la absoluta mediocridad. Y el otro jefe de la democracia cristiana fue un jurista llamado Benjamín Miguel Hart. Y este señor Miguel Hart tampoco se distinguió por ser un gran político, un líder de masas o un inspirador de la teoría política, absolutamente nada. Con perdón de ustedes, pero este partido me pareció a mí siempre la cara de la mediocridad de la clase política. Una sola vez creo que con Banzer lo apoyó, estuvo en el gobierno, además marginalmente. Creo que José Luis Ocio fue vicepresidente de Banzer, que tampoco dio ninguna luz al país, tampoco se lo recuerda por nada notable. Y que ahora ese partido se convierte en el gran partido del país, yo tengo mis serias dudas. En una palabra, estimadas y estimados, lo que nos espera
puede ser una atmósfera de alta volatilidad, lo cual es lo ideal para análisis politológicos, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir. Quisiera mencionar un aspecto más que menciona Brockman, que tiene que ver un poco con la cuestión psíquica de los candidatos. El señor Paz Pereira puede ser que no sea una gran lumbrera, ¿no es cierto? Sus participaciones en el Parlamento han sido escasas y nulas, no se los recuerda por nada notable, etc. Pero de alguna manera, y ahí tiene usted razón, él ha absorbido algo de la mentalidad política boliviana desde muy pequeño con su padre Jaime Paz Zamora. Tal vez lo que tiene también es un olfato para qué es lo que se debe hacer, por ejemplo, en campañas electorales. Porque ahí hay un factor personal bien difícil de describir en términos científicos, un factor que tiene que ver precisamente qué es lo que gusta a mucha gente. A mucha gente le gusta alguien que le da confianza, que parece que no se contradice, que parece confiable, sin importar mucho el contenido concreto del programa de ese partido. En eso yo creo que los analistas como pareja tienen razón. Hay una indiferencia ante el programa político como ideología. Por ejemplo, hoy ningún partido, ni siquiera el resto del MAS, bajo este hombre tan guapo, tan popular entre las chicas, que se llama Eduardo del Castillo, ni siquiera ese resto del MAS ha presentado, como el MNR en el 52, esas grandes cosas programáticas: reforma agraria, estatización de minas, voto universal. Realmente eran, hay que reconocer, grandes temas programáticos que también interesaban a una gran parte de la población. Y eso hoy no hay. Ningún partido tiene así un programa realmente revolucionario, nada. Tal vez el señor Álvarez me va a contradecir, pero yo creo que nadie hoy realmente todavía tiene ni el ímpetu ni la capacidad teórica de desarrollar un gran programa teórico que alcance a las masas. Bien, antes de darle la palabra al señor Condori, quiero hacer una reflexión a partir de lo que ha dicho la señora Verónica. Y también mencionar, es una persona que a mí no me cae bien, pero Álvaro García Linera, en la conferencia que ha brindado hoy, ha demostrado un espíritu que puede aprender de los errores, lo cual ya es una gran cosa. Y como hay, él mismo dice, un voto volátil enorme en la población, y él habla también de la necesidad de recomponer un bloque nacional popular, yo creo que él representa algo que vamos a ver tal vez en las elecciones subnacionales del próximo año. Una recomposición del evismo sin ego, es decir, por estas cualidades negativas que la señora Verónica con mucha elocuencia ha descrito aquí. Yo creo que todavía, aunque no es de mis simpatías, yo creo que ese bloque nacional popular puede tener un buen futuro electoral. Como este es un curso que estudia comportamientos electorales, tenemos que dedicar tal vez en alguna próxima sesión algo a esa recomposición de la derecha, de la izquierda. El mismo Álvaro García Linera esta tarde dijo, por ejemplo, que lo que hay que recomponer es todo lo que no sea claramente derecha. Hay que evitar solo la derecha, pero que después habría un posible entendimiento político, programático o solo ocasional entre sectores del centro y de la izquierda. Y aquí se nota claramente que él está pensando en alternativas y posibilidades. Y él, es mi impresión personal, tiene una mente mucho más abierta y mejor informada que los asesores inmediatos de Evo Morales.
es decir, mejor que Juan Ramón Quintana, etcétera, etcétera, que para mí son un poquito dogmáticos y estrechos de mente. Si Álvaro García Linera y el periódico La Razón, que está siguiendo esa línea, los antiguos columnistas de La Razón, que antes eran todos masistas furiosos, todos ellos ahora están extremadamente moderados, abiertos a opciones, etc. Y eso es un buen signo, porque necesitamos en Bolivia indispensablemente, según mi opinión, una izquierda democrática, pluralista, tolerante, abierta al diálogo, etc. Gracias, los felicito por el alto nivel analítico y vamos en la próxima sesión a ver la relación que ha mencionado el señor Godoy, élites y comportamiento político en estos últimos meses.